¿Te has preguntado qué pasaría si un día la oscuridad nunca terminara? Parte 1. La llegada de la perpetua sombra. Era una mañana común cuando el sol dejó de brillar. Nadie podía imaginar que ese día marcaría el inicio de una nueva era, una era donde la luz sería un recuerdo distante. El evento que dio origen a esta oscuridad eterna no fue un fenómeno natural ni un desastre cósmico, sino el resultado de una decisión humana, una de esas que nacen del orgullo y la arrogancia, sin medir las consecuencias. En una carrera frenética por controlar el clima y las energías renovables, un grupo de científicos y gobiernos internacionales emprendió un proyecto de escala nunca antes vista, un gigantesco satélite diseñado para reflejar el sol hacia las zonas más oscuras del planeta, erradicando de una vez por todas las zonas de sombra y promoviendo una distribución uniforme de la luz solar. Llamado Helios, el proyecto prometía un mundo sin más oscuridad, donde la energía solar fuera ilimitada y las cosechas fueran infinitas. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. El satélite, un complejo entramado de espejos y paneles solares, fue lanzado al espacio para cumplir su misión. En los primeros días, todo parecía perfecto. Las regiones más remotas del planeta recibieron una luz constante, como nunca antes. Pero, a medida que el satélite ajustaba su trayectoria, algo en su sistema de control falló. Un desajuste en los cálculos provocó una sobrecarga de energía que, en lugar de reflejar la luz solar hacia la Tierra, la absorbió por completo. El satélite dejó de reflejar la luz, y en un instante, se tragó la radiación solar, dejando al planeta sumido en una oscuridad total. Los científicos intentaron por todos los medios comunicarse con Helios para intentar corregir el fallo, pero la comunicación se cortó de inmediato. El satélite, fuera de control, continuó orbitando la Tierra, pero su presencia ya no traía la promesa de energía, sino la condena de la oscuridad eterna. La noticia fue un golpe devastador. El mundo, que había confiado en la tecnología para resolver sus problemas más fundamentales, se dio cuenta demasiado tarde de que el precio de su avance había sido demasiado alto. Los gobiernos trataban de mantener el orden, pero los informes que llegaban desde las ciudades afectadas no daban lugar a dudas, el sol no volvería. Las primeras semanas fueron de pavor absoluto. La gente se aferró a las pocas fuentes de luz artificial que quedaban. Los sistemas de energía fueron desbordados. Los hospitales se vaciaron de electricidad y la vida diaria se detuvo en un parpadeo. Las luces de las grandes ciudades brillaron en vano, como pequeñas velas frente a la vastedad de un vacío absoluto. Los expertos en climatología y astronomía declararon que el evento era irreversible. La humanidad había perdido su conexión con el sol, su fuente de vida. Lo que comenzó como una visión utópica de un mundo más brillante y próspero se transformó en un apocalipsis moderno, donde la humanidad no solo luchaba por sobrevivir, sino también por entender cómo había llegado a este punto. ¿Cómo pudo el hombre, con tanta arrogancia, jugar a ser Dios y destruir lo que había dado equilibrio a la naturaleza? La oscuridad se convirtió en un reflejo de la culpa colectiva, una lección dolorosa sobre el precio del progreso sin conciencia. Y así comenzó la era de la oscuridad interminable. Parte 2. La lucha por la supervivencia en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el ciclo que alguna vez fue regular e inmutable, ahora se desmoronaba ante la presencia de una oscuridad total. La gente intentó adaptarse, pero la primera reacción fue el pánico. La vida sin el sol era impensable. La gente abandonó las ciudades, buscando refugio en lugares donde la oscuridad era menos asfixiante. Las grandes urbes, antaño vibrantes y llenas de vida, cayeron rápidamente en el caos. Los suministros se agotaron. Las tiendas, sin energía, no pudieron seguir abasteciendo. La comida, que antes se distribuyó en un sistema organizado, ahora se convirtió en un bien preciado, solo accesible a quienes pudieran defenderlo. Los sobrevivientes se agruparon, formaron pequeñas comunidades en busca de seguridad, pero la desconfianza reinaba. Los recursos escaseaban, y con ellos, la esperanza. Las primeras semanas sin sol mostraron el rostro más oscuro de la humanidad, el egoísmo, la traición, la desesperación. Se crearon facciones, algunas armadas, otras simplemente organizadas por necesidad, todas luchando por algo tan básico como agua, comida y un espacio seguro para dormir. Los científicos, atrapados en sus propios fracasos, se refugiaron en las profundidades de la Tierra, tratando de hallar alguna solución a lo que parecía ser un destino irreversible. La humanidad ya no podía darse el lujo de mirar al futuro. Vivían al día,
contando las horas en un vacío que ya no ofrecía signos de esperanza. Las noches, que antes solo significaban descanso, se convirtieron en periodos de terror, donde los humanos no podían distinguir si el peligro estaba en la oscuridad misma o en los otros. Las criaturas, antes domesticadas y controladas, comenzaban a manifestar comportamientos extraños. Los animales salvajes, impulsados por la falta de luz y la alteración de sus propios ciclos biológicos, empezaron a aproximarse a las zonas urbanas, moviéndose como espectros, creando un nuevo nivel de terror. Aún peor, los humanos comenzaron a experimentar fenómenos psicóticos, aislándose y desconociendo hasta qué punto sus mentes estaban comenzando a colapsar. A medida que pasaban los meses, la adaptación se convirtió en una necesidad. Las ciudades subterráneas empezaron a prosperar, buscando la protección de los pocos refugios seguros que quedaban. La electricidad nunca volvió a ser confiable, pero los seres humanos, en su incansable deseo por sobrevivir, comenzaron a depender de fuentes alternativas de energía. Los cultivos hidropónicos bajo tierra, las estaciones de energía eólica y los sistemas de reciclaje de agua se convirtieron en los nuevos pilares de la existencia humana. Pero la desconfianza seguía siendo el mayor obstáculo. Nadie quería hablar de la culpa, de lo que había causado la caída del sol, y cada día, en la oscuridad interminable, más personas se preguntaban si algún día la humanidad podría redimir su arrogancia o si, finalmente, sería consumida por su propia creación. Parte 3. El último respiro de la humanidad. Años habían pasado desde que Helios perdió el control. Las nuevas generaciones, nacidas ya en la oscuridad, crecían sin conocer la calidez del sol. La gente había comenzado a olvidar qué significaba el día. Las estaciones del año, que antes marcaban el paso del tiempo, ya no eran relevantes. Las sombras se alargaban eternamente, y la oscuridad ya no parecía tan ajena a los sobrevivientes. El miedo, aunque nunca desaparecido, había disminuido a medida que los humanos se adaptaban, algunos resignados, otros decididos a encontrar una nueva forma de vivir. Pero aún quedaba una pregunta crucial: ¿realmente valía la pena seguir viviendo así? Los antiguos científicos, aquellos que alguna vez soñaron con un mundo mejor gracias a la tecnología, habían fracasado en su misión. A pesar de los esfuerzos por lanzar misiones espaciales, por intentar recuperar el control del satélite Helios, la oscuridad se mantenía firme, como un castigo implacable. Las generaciones más jóvenes, las que nunca habían visto el sol, crecían con la sensación de que nunca hubo algo más allá de la oscuridad, que lo que vivían era lo único posible. Las viejas leyendas sobre un sol brillante se convirtieron en historias contadas alrededor de fogatas, en relatos destinados a inspirar esperanza. Sin embargo, algunos grupos de sobrevivientes, conscientes de que la humanidad no podía simplemente resignarse, comenzaron a idear nuevos proyectos. En los rincones más remotos, científicos, filósofos y aventureros formaban pequeños grupos de exploración, buscando respuestas, tratando de entender qué había salido mal y si existía alguna forma de restaurar el ciclo natural de la vida. Pero había algo en sus corazones, sabían que la pregunta más grande era, quizás, no cómo restaurar el sol, sino cómo recuperar la humanidad perdida. ¿Y tú, cómo lo enfrentarías? Si fueras testigo de la arrogancia humana que trajo la oscuridad sobre el mundo, ¿serías capaz de encontrar un camino para volver a la luz, o lo aceptarías como el fin de todo lo que conocías? Hazte esta pregunta. Tal vez las respuestas se encuentren no en la lucha por la luz, sino en lo que el hombre aún es capaz de hacer cuando todo parece perdido.